Bueno, continuando con los videos o con la temática relacionada con derivada vectorial en R3, porque eso es lo que estoy trabajando o estuve trabajando en el otro, derivada vectorial, y aparte de eso el producto punto. En este voy a resolver otro de los incisos y dejarle indicado al joven que envía el tema para que sepa cómo resolver los otros incisos. Entonces, en el video anterior había resuelto inciso A, B y C con el vector U. Ahora voy a trabajar con el vector R. Había dicho que iba a dejarlo para que él lo hiciera, pero voy a hacer también este. Con los incisos, en este caso, ¿cierto? A, B, C, D y E. Esto es respecto a T, respecto a T, respecto a T y respecto a T. Entonces voy a derivar esto. Tomo en este caso el vector R, ¿cierto? Y estamos derivando respecto a T. Las componentes vectoriales son: en X tengo a T, en Y tengo a 2 seno de T y en Z tengo a 2 coseno de T. Allí tengo las componentes. Entonces voy a derivar cada una de esas componentes teniendo en cuenta las bases o lo que se hace cuando uno deriva. En este caso tenemos la derivada de una suma. Entonces, para derivar una suma o una diferencia derivamos cada uno de los términos. La derivada, en este caso, primer derivada, ¿cierto? Respecto a T sería lo siguiente. La derivada de una letra o de un término sin exponente es su coeficiente. Entonces, la derivada de T, como T está elevada a la 1, recordemos que al derivar, si tenemos una función y es igual a A, ¿cierto? Que multiplica a U a la N. Al derivar por primera vez, lo que pasa es que N pasa a multiplicar a A y al exponente de N, que en este caso Nx es como aquí la U, le restamos 1. Al derivar le bajamos un grado en el exponente. Entonces, el 1 invisible baja a multiplicar el 1 y si tenemos T, 1 a la 1, me queda T a la 0 y todo terminado a la 0 es igual a 1 y 1 por 1, 1. Ahí expliqué cuál es la razón por la que. Mejor apréndase la clave. La derivada de una letra sin exponente es su coeficiente. En este caso el coeficiente es 1. Ahora, más, porque esta componente es positiva. Derivada de seno. Como esto es un producto, la derivada de un producto es derivada del primer término por el segundo sin derivar. Pero como el primer término es un número, entonces va a quedar convertido en 0. Cuando ustedes tengan algo así como 2u, ¿cierto? Entonces la derivada va a ser el coeficiente por la derivada de la función. En este caso, 2 por la derivada de seno, que es coseno de t. Recordemos que la derivada, en este caso del ángulo, ¿cierto? Del argumento, como t, la derivada de t es 1, entonces para acá vamos a derivar a t, si quedaría el 1 por aquí multiplicando, y eso no tiene ningún sentido. Ahora, más. ¿Por qué más? Porque esta componente es positiva. Pasa lo mismo. Coeficiente por la derivada, en este caso de coseno, que la derivada de coseno es menos seno. En este caso, menos seno del ángulo o del argumento que es t. Recordemos, voy a escribirlo aquí, si yo tengo una función coseno de u, recordemos que al derivar sería derivada del argumento, del ángulo, por la derivada de coseno, que es menos seno del mismo argumento. Pero en este caso, como el ángulo es una variable elevada a la 1 o lineal, simplemente no la derivamos porque la derivada va a ser 1. Borro, ¿cierto? Y aquí nosotros hemos terminado lo que nos estaban pidiendo, pero reescribamos. Vamos a reescribir con un marcador que escribe un poquito más oscuro. Lo que estaban pidiendo era la primera derivada vectorial, ¿cierto? En R3. Nos queda 1 más 2 coseno de t menos, más por menos menos, 2 seno de t. He allí he terminado, en este caso, este inciso de derivada o primer derivada de este vector. Para los incisos que no voy a resolver, le voy a dejar la explicación de cómo resolverlo. En este caso, el inciso D y el inciso E. ¿Qué sucede en el inciso D? Vas a calcular la diferencia entre dos vectores en R3. Vas a restar dos vectores en R3, pero vas a tener en cuenta que este 3 que está como coeficiente me está indicando que debo multiplicar por 3.
al vector R, es decir, debo triplicarlo. Al tener 3 veces R, ¿te fijas quién es R? Sus componentes en X, en Y y en Z. Entonces queda 3T en Y, más, porque hay un más, 3 por 2, el coeficiente de seno pasa a ser 6. Seno de T, ¿en qué? En J, más, multiplico por 3, A. 2 coseno y me queda 6 coseno. ¿De quién? De T. Componente en K. Eso es lo que debes hacer antes de hacer la diferencia. Vas a multiplicar por 3 a el vector R y luego vas a restar. ¿Cómo vas a restar? Vas a restar las X con las X, las Y con la Y y las Z con la Z. Es decir, los componentes de X con los componentes de X del otro vector. Y asimismo los componentes de Y del vector R con los componentes de Y del vector U. Y asimismo los componentes de Z en el vector R con los componentes de Z o el componente Z en el vector U. Y vas a resolver la resta de dos vectores en R3 con el espacio. Para el último, si usted notan aquí hay una X. Esta X está indicando que vas a calcular el producto cruz de dos vectores en R3. Ese es el tema. Aquí en el inciso E es producto cruz de dos vectores en R3, donde hay que crear una matriz, ¿cierto?, de 3 por 3 y resolverla. Así se calcula el producto cruz de dos vectores. Espero pues haberme hecho entender. Espero en otra oportunidad poderles seguir ayudando con la ayuda de Dios. No olviden darle like, no olviden suscribirse, no olviden compartir. Esa es la manera que ustedes tienen de contribuir. Bendiciones.